Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio lleno de intriga política y revelaciones impactantes. Hoy les traigo dos intervenciones sorprendentes que sacudieron al Parlamento Europeo, protagonizadas por el político búlgaro Petar Volgin y un representante del Partido Alternativa para Alemania, AfD. Ambos defendieron a Rusia de manera contundente y lo hicieron desafiando la línea oficial de Bruselas. Sus palabras no solo provocaron una ola de indignación entre los burócratas europeos, sino que también pusieron sobre la mesa la crítica hacia la postura occidental respecto al conflicto con Moscú. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy promete ser, sin lugar a dudas, uno de los momentos más polémicos y audaces de los últimos años en la arena política europea. Empezamos con Petar Volgin, un político que no se contuvo al señalar lo que él considera como una estrategia fallida de la Unión Europea. Según Volgin, Europa nunca podrá derrotar a Rusia, y mucho menos en el campo de batalla. Sus palabras retumbaron en las paredes del Parlamento cuando afirmó que, en este momento, la única táctica de Bruselas parece ser debilitar a Rusia a cualquier costo, buscando infligir el mayor daño posible. Volgin no dudó en calificar esta política como cortoplacista y miope, asegurando que la dirección de la Unión Europea está ignorando cualquier voz que clame por la paz y el inicio urgente de negociaciones. Pero esto no es todo, porque según Volgin, mantener este curso no solo es peligroso, sino que podría llevar a Europa a un callejón sin salida, aumentando la tensión y el conflicto a niveles sin precedentes. Pero la intervención del alemán no se quedó atrás. Representante del Partido Alternativa para Alemania, este político no tuvo reparo en defender a los trabajadores rusos que, en su modalidad rotativa, se desplazan a distintos países europeos para participar en importantes proyectos de construcción. Según él, estos trabajadores son esenciales para muchos sectores en Europa, pero esto no agrada a la Comisión Europea, que parece estar empeñada en dificultar cualquier cooperación con Rusia, incluso a costa del bienestar económico de sus propios Estados miembros. Su intervención no solo sacudió al Parlamento, sino que también puso en evidencia la creciente fractura entre aquellos que abogan por una postura más pragmática y los que defienden una política hostil hacia Moscú. En resumen, tanto Volgin como el político alemán lanzaron duras críticas a las élites europeas, acusándolas de seguir una política agresiva y poco realista. Ambos argumentaron que esta estrategia solo agravará el conflicto y alejará aún más la posibilidad de una solución pacífica. Pero esto no termina aquí, porque lo que vendrá a continuación es igual de impactante. Después de estas incendiarias intervenciones, un tercer actor entró en escena, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, cuyas palabras complementaron perfectamente lo que ya se había dicho. Este ministro, conocido por su postura crítica hacia las sanciones y las políticas antirrusas de Bruselas, ofreció una visión alternativa que, sin duda, no dejó indiferente a nadie en el hemiciclo. Su discurso resonante dejó claro que Hungría no está dispuesta a seguir el camino trazado por la mayoría de sus socios europeos y defendió una política que priorice el diálogo y la cooperación sobre el conflicto. Así que, queridos amigos, lo que están a punto de presenciar son algunos de los discursos más escandalosos, pero también más valientes, que se han escuchado en el Parlamento Europeo en los últimos tiempos. Estas intervenciones no solo desafían el statu quo, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el futuro de Europa y su relación con Rusia en un contexto cada vez más volátil. No se despeguen, porque les mostraré cada uno de estos momentos clave y analizaremos en profundidad lo que esto significa para el futuro político del continente. Vamos allá. Hoy analizaremos un giro inquietante en la ya tensa situación entre Rusia y Occidente, con nuevos desarrollos que han elevado los riesgos a niveles alarmantes.
En medio de esta escalada, el Kremlin ha dado un paso que podría transformar completamente el conflicto. Un anuncio reciente sobre su doctrina nuclear ha puesto en vilo al mundo entero, generando una oleada de preocupación en la comunidad internacional. Lo que parecía una disputa geopolítica podría estar al borde de convertirse en una crisis global sin precedentes. Manténganse atentos, porque lo que está en juego aquí no es solo la estabilidad de Europa, sino el equilibrio de poder a nivel mundial. Comencemos por los hechos. Rusia ha declarado que la introducción de misiles de largo alcance en el conflicto, capaces de golpear objetivos a más de 300 kilómetros de distancia, es una amenaza directa a su seguridad estratégica. Estos misiles tienen la capacidad de alcanzar territorios críticos dentro de Rusia, incluidas sus instalaciones nucleares. Y aunque Moscú cuenta con un avanzado sistema de defensa antiaérea, la extensión y sofisticación de estos ataques podrían hacer imposible la protección total de su territorio. Las pérdidas, según los expertos, serían inevitables. En respuesta a esta nueva amenaza, el Kremlin ha hecho un cambio sin precedentes en su doctrina de defensa nuclear. Hasta ahora, el uso de armas nucleares por parte de Rusia estaba limitado a dos escenarios muy específicos: una agresión directa de una potencia nuclear o la existencia de una amenaza clara y actual contra el Estado ruso. Sin embargo, las nuevas disposiciones cambian drásticamente las reglas del juego. Según las nuevas directrices, cualquier ataque de un Estado no nuclear, si es respaldado por una potencia nuclear, será considerado como una amenaza existencial para Rusia. Esto significa que la línea roja para una respuesta nuclear se ha movido, y ahora incluso el apoyo indirecto de un aliado nuclear a un Estado no nuclear podría desencadenar una respuesta devastadora. Este es un paso radical que extiende las circunstancias bajo las cuales Rusia podría recurrir a su arsenal nuclear. Y lo más alarmante es que no solo se limitarían a atacar al país agresor, sino también a aquellos que lo apoyen política o militarmente. Dicho de otra manera, cualquier Estado que proporcione armas de largo alcance o respaldo estratégico a un enemigo de Rusia podría convertirse en un objetivo legítimo para un ataque nuclear ruso. Esto abre la puerta a un escenario aterrador, en el que el conflicto no solo afectaría a los países directamente involucrados, sino también a aquellos que los apoyen desde las sombras. En este contexto, la comunidad internacional no tardó en reaccionar. Las potencias occidentales han acusado a Moscú de agitar nuevamente la amenaza nuclear, calificando las declaraciones de Vladimir Putin como una estrategia de intimidación. Sin embargo, pocos han puesto el foco en los eventos que llevaron a este punto crítico. Las tensiones han estado escalando durante meses, y la introducción de armamento avanzado en el conflicto ha cambiado la naturaleza misma de la guerra. Moscú ha advertido que la utilización de misiles de largo alcance alterará profundamente las reglas del enfrentamiento, y esto, en palabras del propio Putin, podría llevar a consecuencias impredecibles. Aún no hay una decisión final sobre el uso de estos misiles, pero el simple hecho de que Rusia haya dejado claro que su doctrina nuclear ahora abarca incluso a los aliados indirectos de sus enemigos ha disparado todas las alarmas. El mundo se encuentra en una encrucijada peligrosa, donde cualquier movimiento en falso podría desatar una respuesta catastrófica. Los analistas coinciden en que la ampliación de las bases para el uso de armas nucleares por parte de Rusia es un mensaje claro para Occidente. Cualquier intervención, por pequeña que sea, será vista como una amenaza directa y existencial. Y aunque muchos medios internacionales intentan suavizar el tono, minimizando el alcance de estas declaraciones, la realidad es que estamos ante una situación extremadamente volátil. Los pasos que tomen tanto Rusia como sus adversarios en los próximos días y semanas
serán decisivos para determinar si el conflicto continúa siendo convencional o si, en el peor de los casos, entraremos en una fase nuclear. Amigos y amigas, nos encontramos en un momento histórico de máxima tensión. No solo está en juego la seguridad de Europa, sino el destino de millones de personas en todo el mundo. Este es un conflicto que podría redefinir el orden global como lo conocemos, y cada acción o inacción será crucial. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, porque lo que venga podría marcar el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Uno de los momentos más impactantes ocurrió recientemente cuando el representante permanente de Rusia ante la ONU hizo una advertencia que dejó al mundo entero al borde del abismo. Sus palabras fueron claras. Si se toma la decisión de suministrar armamento de largo alcance a Ucrania, esto podría llevar directamente a una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Un escenario que hasta hace poco era impensable, ahora parece más real que nunca. Este anuncio ha frenado el impulso de algunos líderes occidentales que estaban considerando aumentar el apoyo militar, pero la tensión sigue escalando. ¿Cuánto más se puede tensar la cuerda antes de que algo ceda? Los analistas no tienen respuestas fáciles, y muchos advierten que la situación es más impredecible de lo que parece. Si no se alcanza una solución diplomática en breve, los riesgos de una confrontación directa aumentarán exponencialmente. Rusia, según estos expertos, no está jugando. No se trata de una simple maniobra intimidatoria. Hay un peligro real de que, sí, las provocaciones continúan. Moscú podría usar armas nucleares contra países de la OTAN. Esta perspectiva sombría pone de manifiesto cómo el suministro de armas de largo alcance a Ucrania se ha convertido en un catalizador de cambios dramáticos en la estrategia militar rusa. En lugar de